¿Julián Calero o Eder Sarabia? ¿El Albacete 2022-2023 o el Mirandés 2024-2025? ¿Qué destitución fue más merecida? ¿La de Alves o la de Calleja? Os dije que me dejaseis por los comentarios todas las cuestiones con dos opciones que quisieseis y eso habéis hecho, así que hoy toca contestar a todas ellas. Pero antes de comenzar, evidentemente hay que decir que esta idea de vídeo surge de pizarritas del canal de Miguel Quintana, Nahuel Miranda, Adrián Blanco y Alex de Llano, que doy por hecho que todos conocéis, pero que por si acaso os voy a dejar en los comentarios, porque este vídeo es el que suelen hacer ellos llamándolo papá o mamá, y creo que es una gran idea para responder a preguntas muy interesantes que podéis tener de duda, en este caso sobre la liga Hypermotion. Así que con un contenido diferente sigue el mismo formato, por ello quería mencionarlo. Y ahora sí, vamos a empezar. Como digo, todo preguntas de Twitter. La primera de ellas nos la deja Xavi y nos pregunta: ¿Alessio Licci o Antonio Hidalgo? Bueno, la verdad es que es una pregunta que yo me he hecho varias veces en mi cabeza, porque al final hablamos de dos entrenadores pues que están siendo bastante importantes este curso y bastante llamativa su temporada, tanto la del Mirandés como la del Huesca a nivel general, porque están siendo dos equipos revelación en la categoría, en la Liga Hypermotion. Así que está claro que hay mucho debate en torno a ellos, en torno a su gran trabajo, tanto a nivel grupal del equipo en sí, como individual del propio entrenador. Está claro que van de la mano. Yo la verdad es que por todo lo que ha hecho este año y por la experiencia de los anteriores, incluso con un gran trabajo en primera división, yo me voy a quedar con Alessio, con el italiano, con el técnico del Club Deportivo Mirandés, porque me parece un entrenador que sabe adaptarse a su plantilla, que sabe dotarla de registros muy diferentes, tanto con balón como sin él, que ha crecido mucho y que se ha fundamentado en bastantes ocasiones con esa idea de tres centrales y que le ha dado resultado, pero que también parece que es un entrenador también intervencionista, que es muy joven, pero que ya ha hecho grandes trabajos en clubes muy diferentes y con contextos también distintos. Ha sabido juntar y optimizar piezas muy diferentes, con más dudas que certeza. A mí me parece un entrenador muy completo, con muchísimo futuro, pero evidentemente también y sobre todo con muchísimo presente, porque es muy joven, pero es que ya lleva mucho tiempo demostrando su nivel y su capacidad. A mí la verdad es que su trabajo me gusta mucho, ya no solo esta temporada, sino la pasada, sobre todo en la primera vuelta, aunque al final tuvo esas dudas y le acabó costando cerrar la salvación, pero yo creo que también fue un gran año de adaptación, siendo además la primera vez que dirigía un equipo de principio a fin en una misma temporada en el fútbol profesional, así que yo me voy a quedar con el jabato. Vamos a la siguiente, nos deja también por aquí Pampinazo Gordo del Levante, nos habla y nos dice: ¿Cochorasvili o Carlos Álvarez? Bueno, está claro que son dos futbolistas muy diferentes, muy distintos, que tienen pocas cosas en común. Además ocupan zonas también diferentes en el campo, pero yo, siendo además una de las preguntas más difíciles bajo mi punto de vista, porque el techo de ambos me parece que es bastante alto y bastante superior a segunda división, yo me voy a quedar con Carlos porque me parece quizá un talento más diferente, más especial, menos visto, más difícil de encontrar quizá. He tenido muchas dudas para decidirme, porque hay que decir que evidentemente el georgiano Cocho, que ya ha fichado por el Sporting de Portugal, es decir, ya estamos viendo el nivel que alcanza y el nivel de equipo al que va a irse en cuanto acabe la temporada, es un jugador al que ya hemos visto a un nivel muy alto en la máxima élite, en un torneo, en un campeonato como la Eurocopa. Más ya no es que lo hayamos visto, sino que también lo hemos visto rendir a un nivel altísimo. Además, yo creo que a partir de ese momento se ha encontrado y hemos visto su mejor versión en el Levante. Es verdad que ya había demostrado y había enseñado su capacidad en el Club Deportivo Castellón en primera ref, luego ese primer año de adaptación en el Levante en segunda división, que fue la pasada temporada. No fue su mejor año, pero es cierto que lo dicho, que la capacidad, las condiciones, el nivel ya lo tenía. Le faltaba quizá un poco más de regularidad, un poco más de rendimiento, pero el talento estaba ahí. Hacía cuestión de tiempo
ha llegado el momento y está explotando definitivamente con Julián Calero. Aunque lo dicho, yo me quedo con Carlos porque además me parece un jugador espectacular también, que además tiene unos cuantos años menos, que es todavía el 2003, y ya estamos viendo a esta edad, que tiene 21 años, un nivel escandaloso, pero es que ya no es eso, sino que todavía tiene muchísimo margen de mejora porque es un futbolista con unas condiciones impresionantes y por eso, aunque me parece que los dos, tanto el techo de uno como de otro, lo dicho, es muy alto, yo me voy a quedar con Carlos. Nos pregunta también por aquí Yago Flow, Andrés o Íñigo Vicente. Creo que Íñigo, su culmen, su pico fue el curso pasado, hizo un año espectacular, la verdad es que para mí seguramente el mejor futbolista de la categoría. Es un jugador que siempre ha demostrado ese talento, ese nivel. Y Andrés, pues estamos viendo una explosión impresionante. Yo creo que ha alcanzado el siguiente nivel. Ya vimos hace muchos años en el Córdoba, también en el Rayo. Era un futbolista distinto, que tenía mucha capacidad, que tenía mucho potencial y lo ha acabado consiguiendo. Es verdad que yo creo que este año ya no es que sea un paso adelante, sino que seguramente sean dos o tres o cuatro, porque es una locura el nivel alcanzado y el cambio que ha dado respecto a años anteriores. Además, teniendo también esa regularidad física, porque por lesiones en otros momentos le había también costado más. Pero es un jugador al que yo creo que ya habíamos visto que podía dar ese paso y no lo había acabado de dar. Ahora ya por fin lo está consiguiendo. Y hay que ver evidentemente si este nivel es de una temporada o ya se mantiene ahí. Aunque como digo, yo creo que no sé si acabará manteniendo esto porque es una burrada lo que está haciendo. Son 15 goles, 15 asistencias a estas alturas de temporada. Es decir, un futbolista que ha producido 30 goles en poco más de 30 partidos. Bueno, yo creo que hablamos de un jugador súper completo, que en tres cuartos de campo está siendo diferencial, también lanzando unos metros más atrás. Para mí, bueno, lo dicho, es un jugador súper creativo, que está teniendo un instinto y un olfato goleador que, vamos, yo creo que pocos podían imaginar, porque es verdad que en cuanto a talento, en cuanto a capacidad en la frontal del área, es un futbolista pues que tiene esa inspiración y que podía llegar a alcanzar cifras importantes, pero no tanto goleadoras bajo mi punto de vista, y es que se ha convertido en un futbolista total y que hay que ver si mantiene esto o es una temporada, es unos meses buenos, que vaya, yo creo que por lo menos un paso intermedio entre lo anterior y lo de este año va a mantener seguro. La verdad es que me parece una pregunta bastante difícil, bastante complicada, por eso la he elegido, pero yo me voy a quedar todavía con Íñigo porque creo que ha mantenido un nivel más alto durante más temporadas, que me parece que está al límite y que también tiene mucho sentido quedarse con Andrés. Le voy a dar un beneficio de la duda a Íñigo, porque además le hemos visto también rendir con más regularidad en contextos muy diferentes, muy distintos. Por eso me voy a quedar con él. Nos deja también por aquí Hugo una pregunta que puede ser perfectamente la continuación de la anterior, la de Íñigo Vicente o Andrés Martín. Pues la siguiente, la continuación, Íñigo Vicente o Carlos Álvarez. Parece que está hecho a posta porque tanto Íñigo Vicente como Carlos Álvarez han sido elegidos por mí en las respuestas a las preguntas que me habéis dejado antes, porque los dos han salido, así que parece una elección ya final entre los dos ganadores. Yo me voy a quedar con Carlos, me parece que aquí ya sí que más clara la respuesta, porque es un futbolista que es del 2003. Es que está dando un nivel espectacular, todavía más especial, y además que es un jugador que me creo muchísimo en un nivel bastante más alto, como decía antes, a la categoría actual en la que está, a segunda división. Yo creo que van a ser sus últimas semanas, sus últimos meses en la categoría, la verdad. Creo que si asciende el Levante, pues bueno, con más razón. Pero si no ascendiese, yo es que creo que no lo vamos a volver a ver aquí. Y es que es un jugador, como digo, del 2003. Es decir, tiene 21 años y a estas alturas ya está demostrando un nivel, un rendimiento y unas cifras que son también importantes, evidentemente. Y que además muchos futbolistas les cuesta alcanzar, porque a estas edades, evidentemente, son todavía muy jóvenes, tienen mucho todavía por crecer. Y es que, vamos, yo creo que Carlos es que está convirtiéndose en un jugador súper completo, que ya lleva 2 temporadas muy positivas, allá la explosión en segunda. Es un jugador que todavía tiene más capacidad
es que si hiciéramos un ranking de qué jugadores tienen más capacidad, más condiciones en segunda división, yo creo que Carlos estaría prácticamente en el pico más alto o en el escalón más alto, así que yo me voy a quedar con él. Siguiendo vuestras preguntas, llegamos a una que me hace Raúl, entre dos jugadores del Málaga, La Rubia o Kevin. Yo no tengo duda en este caso, siendo sinceros, siendo claros, pero más que nada porque para mí La Rubia es que está siendo un descubrimiento espectacular. Es un futbolista que para mí está, bueno, se ha convertido completamente en fetiche y que para mí es que no puedo ser objetivo, es que para mí es el mejor. Por eso yo me tengo que quedar con él entre esta opción y prácticamente que cualquiera en cuanto a futbolistas del Málaga, porque parece demasiado especial. Por otra que nos deja por aquí tanto Elche Enfurecido, que ya lo conoceréis de Twitter, como Sergi nos pregunta, ¿Pedro Vigas o David Affengraver? Bueno, para mí, yo creo que evidentemente la temporada de los dos está siendo de un nivel espectacular. Para mí son dos de los 3, 4, 5 mejores centrales de la categoría de este curso. Pero yo me tengo que quedar con el austriaco porque es que me parece un talento muy poco visto en esta categoría en los últimos años, porque creo que tiene un techo también muy por encima de segunda división, que me parece una anécdota prácticamente que esté en esta categoría esta temporada y que seguramente vamos a ver en un nivel bastante alto, que ya lo hemos visto competir en Europa, que por ello me creo mucho en un nivel bastante más alto al visto actualmente. Creo que es un jugador que va a dar un paso más o que va a dar dos pasos más, ya sea con el Elche o con otro equipo, y que no nos va a sorprender porque lo que estamos viendo es impresionante. Además es un central muy completo, tiene muchos registros, que también es súper joven y que tiene un margen de crecimiento muy potente, pero ya no es que lo tenga por su juventud, sino que es que de verdad creo que lo tiene. Siguiendo por aquí nos pregunta Garcismos, otro fiel del Sporting, ¿qué destitución crees que fue más merecida? ¿Rubén Alves en el Sporting o Javi Calleja en el Real Oviedo? Hay que hablar de expectativas, está claro que Calleja, yo creo que estaremos de acuerdo que el técnico del Oviedo estaba más cerca de su objetivo que Alves y que seguramente, aunque yo entendí el cese de Calleja, tenía también sentido su continuidad porque es que estaba cerca por resultados, estaba cerca por puntos de los primeros puestos, estaba en zona de playoff. Bueno, la verdad es que estaba muy vivo ese Oviedo, pero yo entendí el cambio sobre todo por una cuestión de ambición, porque creo que al Oviedo le estaba costando más de lo que debería. Siendo honestos, creo que el Oviedo tiene una de las 2, 3, 4 mejores plantillas de la categoría y no estaba acabando de competir como tal. Y las sensaciones que me estaba demostrando no me acababan de convencer como un equipo que pudiera estar en esa pelea del ascenso directo que para mí tenía que ser el objetivo. Claro, es que si vamos a los puntos, es lo que digo, es que estaba muy cerca. El caso de Rubén Alves me parece diferente porque es un entrenador pues que al final es verdad que yo creo que empezó bien, no tanto los 2 primeros meses, pero sí a partir de ahí tuvo un tramo muy bueno el Sporting, acabó metiéndose arriba y luego es cierto pues que el equipo empezó a acumular una mala dinámica y ya el objetivo empezó a cambiar con el mercado de enero. Lo solucionó en parte porque hizo dos movimientos para mí muy interesantes y que yo la verdad es que me esperaba que pudiera dar ese paso, pero el equipo ya parecía estar en otro punto, empezaba a alejarse del playoff y es que en esas dinámicas ya me parece muy complicado revertirlas porque ya empiezas a cambiar tu objetivo inicial, empiezas a luchar contra expectativas muy complicadas y ya en ese momento es muy difícil todo lo que viene después. Lo estamos viendo en equipos de primera división, lo estamos viendo también en equipos de segunda, todas las temporadas, ya no es que sea un momento puntual, un año puntual sino que lo vemos siempre. Cuando un equipo parece que está para luchar por un objetivo y acaba luchando por otro, se le hace muy difícil y lo acaba sufriendo más de la cuenta. Entonces, bueno, yo creo que tenía más sentido el cese de Rubén Alves. Y ahora lo estamos viendo, pues que con un entrenador que simplifica cosas como Garitano, y que en este momento, pues porque al final los futbolistas inconscientemente también cambian y se activan nuevamente cuando hay un cambio de entrenador, porque esto pasa en todos los equipos, pues está claro que en lo emocional, en el estado anímico, los equipos cambian, pues acaba siendo coherente el cambio para buscar una nueva activación. Ha sido un cese que a mí me ha apenado porque yo tengo en alta estima a Rubén Alves, me parece un entrenador
de mucho nivel en la categoría, pero está claro que las sensaciones del Sporting no eran buenas y que el cambio con Garitano ha acabado funcionando. Por aquí Xavi otra pregunta y nos dice, ¿el Albacete 2022-2023 o el Mirandés 2024-2025? Para mí son dos ejemplos muy interesantes de expectativas de justo lo que comentábamos antes, pero al revés. Dos equipos que pensaban que iban a estar abajo y acaban estando arriba. Y que está claro que en cuanto a ilusión por jugadores, por afición, por cuerpo técnico, por todo lo que rodea a un club, pues cambia absolutamente todo. Y eso hace pues que parezca que todavía tienen más fuerza esos equipos respecto a sus rivales. Porque esos rivales pues evidentemente están en un sueño, en un momento pues que puede ser muy bonito. Pero es que los otros, tanto Albacete como Mirandés, llegan con una fuerza quizá hasta superior porque es que no se lo esperaban y están en esa oportunidad. Está claro que tanto el Albacete en ese año, hace 2 temporadas, como el Mirandés actual con Litchi, son dos equipos que han sido sorpresas tremendas, porque por ejemplo el Alba pues venía de ascender y el Mirandés pues no venía de ello, pero es un equipo que es humilde y que su objetivo era la salvación y que bueno, comenzó la temporada como todos los años, porque no es una sorpresa de este. Comenzó pues con muy pocos futbolistas porque siempre espera las últimas semanas de mercado para moverse cuando más porque ya sabéis que es un equipo que vive mucho de las cesiones y que al final eso llega muchas veces a última hora. Entonces, bueno, casi siempre empieza un poco más tarde que los demás y tiene que adaptar a muchos jugadores en muy poco tiempo. Entonces yo por inesperado todavía me sorprende más lo de los jabatos, lo del equipo de Anduba, porque empezó la temporada, no era para nada así de optimista. Pensaba que le faltaba calidad individual en ciertas posiciones y no sé si le falta, pero está claro que no lo está notando y que está en una situación muy diferente a lo que yo esperaba y, y por ello todavía pues le da aún más valor al cuerpo técnico y al trabajo de los jugadores. Creo que Rubén Alves en ese Albacete tenía un poco más de calidad, tenía un par de futbolistas que habían ya demostrado nivel en segunda división. Es verdad que detalles no habían acabado de demostrar tanto como para haberse quedado en la categoría, pero se les veía cierto potencial, cierto nivel de que podían dar ese paso y lo acabaron dando, como fueron pues por ejemplo Manu Fuster o Enzo Boyomo, dos jugadores que elevaron al Albacete más allá de Dubasín, que está claro que es otro futbolista que fue diferencial, pero que venía de primera red. Yo por todo lo que rodea a la temporada, pues quizá diría el Mirandés porque es todavía más sorprendente bajo mi punto de vista, aunque el Alba era recién ascendido como decía, pero creo que en cuanto a equipo alcanzó mayor pico y estuvo más cerca de esos puestos de ascenso directo y además en un año muy 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 complicado. No sé si todavía más que este. El Albacete todavía lo tuvo más complicado porque compitió contra 5 equipos que eran transatlánticos para ellos y para toda la categoría porque eran 5 rivales que tenían muchísimo potencial y que eran muy difíciles de superar. Además que estuvo todavía más cerca que el propio Mirandés. Nos deja por aquí otra pregunta Jorge y nos dice, ¿el Granada con Mirto Uzuni o el Granada después de la salida de Mirto Uzuni? Yo la verdad es que no tengo duda. Tengo duda y me quedo con el Granada post Mirto Uzuni porque me parece que es un equipo mucho más completo, que no depende de un jugador, que no depende de la inspiración de un futbolista, que tiene muchos más registros, que se ha sabido adaptar al momento, que ha sabido explotar y optimizar a Lucas Boyé y que para mí está siendo un jugador el argentino de muchísimo nivel también, no en cuanto a nivel goleador, no está siendo tan diferencial como Uzuni, pero creo que hace mejor al resto, creo que es un jugador que entiende mejor el fútbol, está haciendo y elevando al colectivo, lo cual me parece muy importante. Granada ya no es talento individual de un futbolista, sino que ya es un equipo y evidentemente de esta manera es cuando de verdad está teniendo opciones de meterse en el top 6 y de acabar peleando por ese ascenso a primera división. Y vamos con la última que me parece muy muy buena, por eso la he dejado también para el final, que es la de David Villar y nos dice Calero, Julián Calero o Eder Sarabia. Me la he dejado para el final porque también me parece una de las más complicadas, aunque está claro que si están en este top es porque fáciles precisamente de responder no son y que cualquiera de las dos
opciones son bastante lógicas. Yo creo que lo demostrado por Sarabia tanto en el Elche ahora como en el Andorra anteriormente, con una etapa brillante ascendiéndolo y manteniéndolo en segunda división, y luego es verdad siendo cesado en una temporada la pasada que acabó con el descenso del equipo, pero con un entrenador que está claro que en definitiva cambió la historia de ese club. Quizá fue demasiado extremista en su idea y creo que bueno, que hubo momentos en los que le pasó factura y le costó, pero es que lo demostrado esta temporada en el Elche me parece una barbaridad. No había tenido un equipo como para pelear por un ascenso en segunda división y está claro que ha demostrado de sobra su capacidad. Está claro que lo vamos a ver en la élite, lo vamos a ver en primera división, porque ya no solo esta temporada, sino que va demostrando mucho en la categoría y ya este año pues está siendo el pico más alto, siendo el Elche un equipo brillante, un equipo que por futbolistas, por piezas, pues podía, por egos quizá, porque pues bueno, en segunda división tiene muchísimos talentos de mucho nivel y los ha sabido gestionar de maravilla. También es un entrenador que no se casa con nadie, que rota mucho a sus futbolistas y que creo que ahí tiene una gran virtud. Y es una manera muy interesante de poder activar y tener a todos los futbolistas atentos, porque en cualquier momento pueden ser suplentes y en cualquier momento también pueden ser titulares. Entonces, bueno, la verdad es que me parece un entrenador completo, pero es que también lo es Julián Calero. Entonces, por eso digo que es una respuesta a esta muy difícil, porque es un entrenador el del Levante que hemos visto en tercera división, que hemos visto en segunda B, en segunda, que lo hemos estado a punto de ver en primera división, que ha salvado equipos como Revulsivo que estaban muertos, con un equipo como el Cartagena bueno, que hizo una salvada histórica. Y también lo hemos visto en otros objetivos como el del Burgos, tanto ascendiendo como luego manteniéndolo sin sufrimiento, que es un entrenador que, bueno, si había alguna duda respecto a que podía o no podía llevar equipos y dirigir equipos con objetivos de ascenso, pues está claro y ha demostrado más que de sobra, consiga o no el objetivo de regresar con el Levante a primera división, ha demostrado más que de sobra su capacidad, que tenía nivel de sobra, ya lo había demostrado anteriormente porque tiene ascensos en su currículum. Que yo me podría quedar con Eder Sarabia, pero me voy a quedar con Julián Calero porque todo lo explicado, todo lo argumentado, me parece que tiene todavía un puntito más de valor. Y es que todavía voy más allá porque no sé si hay algún entrenador en segunda división superior a Julián Calero. Esas han sido vuestras preguntas, estas han sido mis respuestas, así que espero que os haya gustado este vídeo, un formato diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora en estos inicios del canal, del proyecto, por lo que si os ha gustado me lo podéis demostrar con likes, con suscripciones, como digo siempre. Nos vemos en la próxima.